doctora en astronomía, a cargo de la Secretaría de Extensión del Observatorio Astronómico Córdoba. Mónica, ¿cómo le va? Raúl Eduardo Quevedo de Radio Verdad la saluda. Hola Raúl, buenos días. Buen día. Primero que todo, gracias por atendernos. Sabemos que está en pleno trabajo, en plena tarea allí en el observatorio. Y quería consultarle en primera instancia, empezar por lo más simple y lo primero. ¿Qué es un eclipse de luna y cuántos eclipses de luna existen? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con el observatorio y por el interés que tienen siempre en estos fenómenos astronómicos de distinta índole, ¿no? Respondiendo ahora a tu pregunta, un eclipse de luna se produce cuando la Tierra en general se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. En general suelen haber aproximadamente el orden de 5 eclipses por año. En algunos casos se pueden observar y en otros no, dependiendo también de la posición que tenga casualmente la Luna, la Tierra y el Sol, y si estén muy cerquitos del plano de cruce, digamos, de la órbita de la Luna con respecto a la de la Tierra. Existe también lo que es el eclipse total y también está el eclipse parcial, ¿verdad? Sí, efectivamente. El eclipse total se produce cuando la Luna queda completamente oscurecida dentro del cono que podríamos decir, cuando la Tierra se interpone en que yo digo entre el Sol y la Luna, se produce este cono de sombra. Hay en realidad 2 conos de sombra. Uno que es convergente y es el que llamamos el de la umbra, donde la Luna cuando pasa por esa región se oscurece completamente. Y entonces total cuando toda la Luna queda dentro de este cono de umbra. Y es parcial cuando solo una porción de la Luna entra adentro de este cono que podríamos llamar umbral. Como mencionaba recién, van aconteciendo estos fenómenos cada cierto tiempo, pero ¿qué tiene de particular el que se produce el día de hoy? Porque todos los medios de comunicación le están prestando mucha atención y la gente también empieza a preguntarse de qué se trata. ¿Qué tiene de particular y cada cuánto tiempo sucede el fenómeno puntual que está por acontecer hoy? Bueno, los eclipses totales, en particular va a ser un eclipse total. Desde Argentina prácticamente no lo vamos a alcanzar a ver. Recién cuando la Luna, uno lo podría ver cuando la Luna está sobre el horizonte, ¿no es cierto? En este caso también hay distintas fases del eclipse, y lo que se produce cuando se producen estos eclipses totales de Luna es un color rojizo característico, medio amarronado, que adquiere la Luna. Y eso es lo que siempre llama mucho la atención, que es lo que se conoce también como la luna de sangre. Lamentablemente esta parte que es cuando está la Luna completamente en el cono de la umbra, no lo vamos a alcanzar a ver desde Argentina. Claro. Deberíamos estar más hacia el Atlántico, por ejemplo, o en Australia quizás, para poder observar precisamente este oscurecimiento total de la Luna y ese color rojizo de la misma. Lo que sí podríamos intentar alcanzar a ver si se llega a despejar y uno está en una región en donde tenga un horizonte, es decir, donde no tengamos árboles, donde no haya casa, así que esté completamente despejado, sería como la parte final del eclipse parcial, que más o menos alcanzaría casi hasta una altura de 10 grados, cuando la Luna está en el este. Claro, claro. Justamente le iba a preguntar respecto a esto, en qué lugares del mundo se observaría mejor el día de hoy, ya mencionó algunos, y preguntarle también si en Argentina, en todo el territorio nacional, que es muy extenso, por suerte, nuestro país, en todas las provincias y las ciudades, se dan las mismas condiciones de verlo muy parcialmente, pequeñamente, diría yo también, comparado a otros sitios donde se va a observar mejor en otros sitios del mundo. ¿En todas las provincias será igual o en algún sector del país se podrá visualizar de mejor manera? No, a lo mejor quizás las ciudades que están un poquito más hacia el este de Córdoba, como Buenos Aires y quizás en Misiones, podrían alcanzar a ver un poquito más, pero no va a ser mucho más, digamos, por la zona o donde justo estaría transitando si uno observa la franja de visibilidad del eclipse. Lamentablemente para no somos tan afortunados como en otros casos. Claro, claro. Y este fenómeno como el que acontece hoy, con estas características, digo, un fenómeno similar, ¿cada cuánto tiempo se produce y bueno, cuál fue el último que pudimos verlo con mejor visibilidad?
Lo que pasa es que también va a depender justo de las condiciones climáticas, digamos que si justo nos favorecen también a nosotros en Argentina, porque a lo mejor también se pueden ver en otras partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, el próximo eclipse lunar, que también va a ser total, va a ser aproximadamente para el 20 de enero del 2019, ¿sí? Entonces, en general todos los años uno tiene eclipses totales, lo que pasa es que no siempre van a ser favorecedores para la Argentina, ¿sí? Claro, por la zona en donde ocurren. Seguro. Hace rato charlábamos y surgía la consulta, la pregunta, la duda, si este tipo de fenómenos astronómicos influyen y cuánto influyen en el estado de ánimo de la gente en general. A veces dicen que hay ciertos fenómenos como el viento y también algún otro fenómeno astronómico que influye mucho en el ánimo de la gente, y por allí hay días que se dan, o estoy pensando por ejemplo con el viento sonda, se dan más discusiones, es más propenso el día para que acontezcan estos hechos. ¿Es así? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de mito en todo esto? No, va a depender un poco de la creencia de cada uno. A lo que hacen los fines científicos, digamos, no hay mayores influencias ni en el comportamiento de la gente, ni en el sentimiento de la gente, ni en lo que uno pueda sopesar. Simplemente me parece que es un poco más de mito y cómo tome cada uno particularmente estos fenómenos, ¿no? Claro, por allí mucho la especulación y el campo de la astrología, claro, no de la astronomía como ciencia en sí misma. Claro, por allí hay no sé, el viento, estoy pensando en zonas donde no hay comúnmente viento, por allí el viento, un viento fuerte pone de malestar a mucha gente, le cae mal, y por allí puede generar que en base a eso estén un poco más impacientes y molestos, pero eso va a depender de cada uno, obviamente, ¿no? Sí, lógico. Sí, en ese sentido sí, porque lo mismo, la lluvia, a mucha gente no le gustan los días que son lluviosos y hay otra gente que está chocha y feliz cuando llueve. Entonces me parece que muchas veces las condiciones climáticas tienen que dependen más de cada uno y cómo uno las viva, y no, por lo menos no en algunos casos de la parte científica, ¿no? Simplemente este es un fenómeno astronómico que también se da, en este caso, en los eclipses de luna, cuando uno tendría luna llena, ¿no es cierto? O en esta fase de la luna, que es cierto que no se producen, no vemos eclipse de luna toda la luna llena, sino es que la luna sí necesita estar en determinada posición con respecto a su órbita para que se puedan producir estos fenómenos. Por eso no tenemos todos los meses un eclipse de sol y un eclipse de luna, ¿sí? Claro, saliendo un poquito del fenómeno del día de hoy y entrando un poquito en las tareas cotidianas del Observatorio Astronómico Córdoba, al cual usted pertenece, cuénteme más en detalle cómo está conformado el equipo de trabajo, qué tareas realizan, qué se hace en un observatorio astronómico como el de ustedes. Bueno, en el caso en particular del Observatorio Astronómico de Córdoba, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, hay 3 pilares básicos. Uno de ellos es la docencia, que se presta en la Universidad Nacional a través de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y Computación, y en los distintos convenios que la facultad tenga con otras facultades. Eso es por un lado. Por otro lado, también se hace investigación. Los docentes pueden pertenecer, en algunos casos, ser integrantes del CONICET, y en otros casos simplemente tienen dependencia directa con la universidad. Y el tercer pilar fuerte es la de la extensión o la divulgación, en donde hay distintas tareas y generalmente siempre el observatorio está tratando de interactuar con el público en general y con los colegios a través de distintas actividades. Por ejemplo, una de ellas son las visitas de colegios de lunes a jueves, la atención a público los viernes y sábados durante todo el año. Después, además, tenemos charlas de divulgación los primeros viernes de mes. Hay distintas actividades como el telescopio itinerante. Después también, por ejemplo, ahora estamos participando de un ciclo que se llama Los Cielos de la Reforma. Entonces, todos los viernes durante julio hemos estado participando con el Colegio Montserrat y el Rectorado Antiguo, llevando telescopios para que la gente pueda acceder a la observación del cielo, y además de algunas charlas en particular con distintos tópicos. Hoy casualmente vamos a estar también, y la actividad se llama Pregúntale a un astrónomo, entonces también vamos a estar hablando un poquito de los eclipses y de algunas otras preguntas que la gente
tenga para un astrónomo. Después tenemos también algunas actividades de inserción, como son las Olimpiadas Argentinas de Astronomía, también que tenemos, participamos también de la Latinoamericana. Bueno, eso es un poquito, y después obviamente tenemos personal de apoyo, tanto técnicos como gente no docente que está trabajando también en el observatorio y administrativo. La gente que va, digamos, no los que trabajan allí, sino la gente que va como público en general, tanto jóvenes como también adultos. ¿Cuáles son la mayoría, digamos, por dónde pasa la mayoría de las preguntas que les hacen a ustedes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué se focalizan esos intereses cuando llegan al observatorio? Son muy variados. A veces, en el caso, cuando uno detecta, por ejemplo, colegios del interior, generalmente siempre tienden más a fenómenos astronómicos por el hecho de que tienen como una capacidad mucho más grande y pueden observar el cielo, ¿no? Y si son colegios de la ciudad, por ahí son más a historias de ciencia ficción o noticias que salgan, que están como más conectados a internet, porque lamentablemente el cielo de la ciudad es muy feo para observar, no se alcanzan a ver muchas cosas por la contaminación lumínica que hay. Entonces, a grandes rasgos, esas podrían ser como las dos diferencias que uno nota en los colegios que nos visitan. Y en cuanto a la gente, es muy variado, porque algunos preguntan un poquito más, les gusta más la historia del observatorio, conocer un poco los acontecimientos. Hay gente, digamos, que dependiendo de lo que uno le cuente, también o de los instrumentos pregunta, o a veces también, así como ocurren ahora con estos fenómenos como el del eclipse de luna o el descubrimiento de agua en Marte, o muchas veces también nosotros tenemos la estación astrofísica de Bosque Alegre, que está relativamente cerquita de Córdoba, 50 kilómetros aproximadamente, y esa también la puede ir a visitar la gente durante los fines de semana, y cuando son vacaciones, ya sea de invierno o las de verano, está abierto todos los días, entonces la gente también puede acercarse hasta allí. Bien, Mónica, agradeciéndole ya el tiempo que nos ha destinado en plena tarea, en pleno trabajo. Antes de despedirla, quiero que me reitere, antes de despedirse, el teléfono, el contacto, cómo hace la gente para cuando vaya a Córdoba y quiera llegarse, poder conocer el observatorio, y también preguntarle sobre algo que seguramente le debe suceder a usted y a todos los que trabajan en astronomía. Es usted doctora en esta especialidad, y seguramente muchos piensan que la astronomía y la astrología son lo mismo o están muy relacionadas, y muchos los confunden, ¿no? Le suele pasar seguramente con la gente que va, que por allí tiene una impresión diferente. Sí, con respecto a la página, donde está toda la información y ahí hay noticias también sobre las actividades que realizamos, es oac.unc.edu.ar. Ahí pueden encontrar información, ya te digo, las distintas actividades o alguna en particular que sea con conmemoración de algún fenómeno astronómico o algunas jornadas que estamos haciendo. Ahí están directamente en la página de inicio. Y ahí también hay información sobre la institución, las actividades de investigación, algunas de las actividades que yo te comentaba de extensión o académicas, también las pueden consultar en la página web del observatorio. Y si no, el teléfono en general es 433-1064, con característica de Córdoba. Perfecto, bien. Quedó pendiente, sí, lo otro. ¿Cómo? Sí, quedó pendiente eso que le consultaba, de que por allí mucha gente confunde, ¿no? La astronomía con la astrología. Es habitual que pase esta confusión. Sí, o muchas veces nos entienden mal y piensan que uno se dedica a la comida, con la gastronomía. Ah, claro. Pero no, bueno, me parece que también el campo es muy amplio y uno puede resaltar, digamos, como muchas cosas, ¿no? Que a nivel científico, digamos, cuáles son los pasos y cuáles son los mecanismos que uno establece para que esto sea una ciencia, y cuáles son los fenómenos, digamos, y la explicación que uno tiene científicamente, y después el resto lo que queda un poquito librado al azar, ¿no? O a la astrología, la parte de interpretación, que lo mismo, no todas las personas, si uno piensa en el tema de los signos, si uno lee cualquiera de los horóscopos, todos les van a dar para un mismo día, que les suceden cosas distintas, y entonces ¿con cuál nos quedamos? ¿No? Claro, en ese sentido la ciencia es mucho más certera. Seguro, seguro. Mónica, le agradecemos el conocimiento compartido, ha sido muy explicativa y didáctica, hemos entendido bastante más sobre el eclipse y los fenómenos astronómicos en general, así que muchas gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario, un gusto, Raúl, saludarnos, y bueno, también a toda su audiencia, muy amable.
Así pasaba la palabra de Mónica O'Donnell, doctora en astronomía, a cargo de la Secretaría de Extensión del Observatorio Astronómico de Córdoba, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba.